¿Cómo están, estimados estudiantes? En esta ocasión vamos a revisar el contrato de leasing o arrendamiento mercantil. Este tipo de contrato del propietario de un bien mueble o inmueble concede el uso y goce a otra persona por el pago de una renta bajo un plazo inicial forzoso en el que el arrendatario tiene la opción de compra. En este tipo de contrato intervienen dos personas, que son el arrendador y el arrendatario. ¿Qué elementos intervienen en este tipo de contratos? Pues el objeto, es decir, aquellos bienes muebles o inmuebles en el que el arrendador debe ser el propietario para poder arrendar, porque recuerden ustedes que se entrega estos bienes para el uso y goce de un arrendatario por el pago de una renta y por un plazo inicial y forzoso. El plazo de este tipo de contrato obviamente contiene un plazo inicial. En el caso de los bienes inmuebles no podrá ser inferior de los 5 años y en el caso de los bienes muebles pues el plazo o el tiempo de su vida útil. En cuanto al precio, se determina una renta en el que el arrendatario pagará al arrendador durante el plazo inicial forzoso más el precio señalado para la opción de compra. La renta y el precio de opción de compra deben exceder el precio en el que el arrendador adquirió el bien. En cuanto a la opción de compra, existe un valor residual, es decir, un valor calculado en base a la depreciación del bien mueble o inmueble. También existe la opción de prorrogar el contrato, es decir, ampliar el plazo. Además, existe también la opción de que el arrendatario pueda comprar el bien de acuerdo a un cálculo que no será del valor o que será calculado desde el valor residual, es decir, el valor que considerará la depreciación del propio bien. O también podrá el arrendatario recibir un bien sustituto en el caso de que desee continuar con el contrato de arrendamiento mercantil. ¿Cuáles son las formalidades de ese tipo de contrato? Inicialmente debe inscribirse en el libro de arrendamientos mercantiles. Es principal, es decir, subsiste por sí mismo. Es bilateral, ya que la obligación es recíproca tanto del arrendador como del arrendatario. Es oneroso, pues genera utilidades para las dos partes. Conmutativo, cada parte da lo equivalente a lo que la otra parte recibe. De tracto sucesivo, es decir, se prolonga a voluntad de las partes. Y es de adhesión, ya que se encuentran formularios previamente establecidos de este tipo de contratos. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes? Bueno, el arrendador tiene el derecho de recibir una renta, de recuperar el bien y hacer las gestiones para recuperar, me refiero a gestiones legales. También tiene la opción de rescindir el contrato y tiene la obligación de entregar el bien saneado. En cuanto al arrendatario, pues tiene el derecho del uso y goce del bien, tiene derecho de opción de compra, también tiene la obligación de pagar la renta y de cuidar el bien que está arrendando. Algunas clases de contrato del leasing tenemos el operativo industrial, en el que el propio proveedor industrial arrienda o entrega en arrendamiento la cosa y que además ofrece beneficios como asistencia técnica, reparación, etc. Es decir, generalmente ese tipo de contratos de leasing o arrendamiento mercantil lo podemos observar en arrendamientos de maquinarias, equipos, en donde el propio industrial, el propio dueño del equipo arrienda a este tipo de maquinaria y le otorga ciertos beneficios adicionales. En tanto que el leasing financiero es el más común, que es aquel que se realiza a través de las instituciones financieras, bancos, compañías, etc. Otro tipo de contrato es el leaseback, es decir, el propietario vende el bien y luego lo arrienda a través de un leasing, es decir, el propietario pasa a ser el arrendador. Y un renting, elimina la intermediación, ya que el arrendador es propietario y él mismo conserva la propiedad y por tanto al ser el propietario, él mismo los arrienda. Son modalidades y formas de arrendamiento mercantil que generalmente se los utiliza en las actividades comerciales. Bueno, aquí tengo otro tipo de contrato de leasing. Un leasing financiero que se establece a través de un banco, es decir, el banco como persona jurídica de derecho privado puede realizar la adquisición de unos bienes que son solicitados, por ejemplo, por una
compañía de transporte, en la que esta compañía de transporte requiere incrementar su flota de vehículos, por ejemplo, dígase de taxis, ¿no? En la que este cliente le requiere al banco que compre o que adquiera una flota de 10 taxis, por ejemplo, con ciertas especificaciones que deban indicarse en el propio contrato de leasing o arrendamiento mercantil, en la que el banco adquiere directamente el proveedor de la casa que provee estos vehículos, los compra, convirtiéndose en su propietario temporal, y los arrienda a esta empresa o compañía de taxis. Esta compañía, de acuerdo al objeto del contrato, pues este banco se obliga a adquirir los bienes descritos con detalle en este mismo contrato para que sean arrendados, y el arrendatario tiene la obligación de pagar una cantidad de renta que se estipule en este contrato, y también se indicará un plazo inicial forzoso, como digo, por un tiempo en cuanto esta compañía pueda o deba cancelar eventualmente estos rubros, con la posibilidad de al final de que se cumple este plazo poder adquirir o comprar estos vehículos. Estas cantidades o este precio final se lo estipula así mismo en el contrato una vez que se haya concluido el plazo. Es decir, que da la posibilidad de que esta compañía de taxis los pueda adquirir, obviamente considerando el tiempo y el uso desgaste de estos, en este caso de estos vehículos. Sin embargo, como digo, hay empresas como los generales de las instituciones financieras y otras compañías que se dedican a realizar contratos de leasing o arrendamientos mercantiles. Espero que esta pequeña revisión haya ayudado a ustedes a entender mejor este tipo de contratos, y en caso de dudas estoy a las órdenes en el horario de tutorías o en los chats semanales de tutorías que realizamos en la materia. Un buen día y gracias por su atención.